Hola. Hola, ya estamos de regreso. Sí. ¿Cómo encontraste lo de lo que nos mostró Santi? Muy bueno, ¿eh? Aparte de que tengo como mi pantalla grande y puse como toda la secuencia de imágenes ahí, luego la música. Muy, muy. Sí, no sé sobre el resto, pero cada vez que veo algo así me da unas ganas de ir a crear algo, de que tengo que ir a programar algo. Te da ese feeling tal cual. Sí, como que te inspira a hacer algo, lo que sea, con tal que sea algo. Pero sí, estuvo muy bueno. Entonces, si lo quieren seguir, pues ya saben, está Play Mode en Twitter. Y pues vamos a continuar con la siguiente plática, ¿no? Sí, ya. Pues, ¿qué te digo? Han estado muy buenas todas las pláticas y creo que esta va a estar muy, muy, muy interesante. Estaba leyendo un poquito sobre lo que nos va a hablar y el código incorrecto que Federico nos estaba comentando hace rato en la primera plática. Entonces, pues va a estar con nosotros ahorita Esteban Cooper. Eh, Él es miembro de el ROS Compiler Team y Principal Engineer en Amazon. Entonces, se va a presentar un poquito más él ahorita, antes de iniciar su plática, pero ya estoy emocionada por escucharlo. Quiero ver todo ese código incorrecto que Gracias. Sí, gracias por estar con nosotros, Esteban. Gracias. El placer es todo mío. Eh, Empiezo con la... Ok. Si me pueden poner pantalla completa. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Primero que nada, quiero reconocer un hecho gravísimo que está ocurriendo ahora. Desde este pequeño púlpito en el que me toca pararme hoy, doy mi solidaridad a todas las víctimas de esta guerra inaudita. En la guerra jamás hay ganadores. Yo soy Esteban Cooper, como mencionaban recién, soy miembro del equipo de compilador de Rust y Principal Engineer en el Rust Platform Team en Amazon Web Services. Hoy quiero hablarles de un lenguaje que no existe, o más bien sobre el lenguaje que Rust no es. Voy a dar ejemplos de cosas que Rust no permite y tratar de explicar por qué. ¿Qué podemos hacer como alternativa? ¿Cómo se vería Rust si permitiera esas cosas? Y finalmente especular sobre la feasibilidad de que cambiemos el lenguaje para permitirlas. Si están viendo esto, seguramente ya tienen alguna experiencia con Rust. El lenguaje tiene fama de ser difícil de aprender, y es una observación válida. Aprender Rust puede ser difícil. Tiene muchos conceptos nuevos, y las reglas del borrow checker, aunque parezcan sencillas cuando uno las está aprendiendo, resultan tener complejidad y sutileza en la práctica. Parte de esta dificultad viene de las restricciones que el lenguaje tiene. Rust tiene que proveer abstracciones sin costo para lograr ejecutables con bajo consumo de memoria, de energía y de alto rendimiento. También tiene como objetivo minimizar el riesgo de la ocurrencia de bugs. Estos dos requerimientos causan que el lenguaje tenga que ser más explícito que otros. Durante la charla voy a estar saltando de feature a feature que no siempre están relacionadas, pero voy a para tratar de mantener la charla condensada. Pero si tienen preguntas, no duden en hacerlas, así puedo contestarlas al final. Y voy a tratar de mantener un hilo conductor. Primero, tomemos un ejemplo de código en Python. Si lo trasladamos, es bastante fácil de entender, aún si no conocen el lenguaje, se dan una idea qué es lo que hace este código. Si lo trasladamos de manera inocente a Rust, el compilador no va a estar feliz. A este código le faltan muchas cosas para ser válido. Los argumentos tienen que tener un tipo. El tipo de retorno, si no está presente, es la unidad, así que también tenemos que poner algo ahí. Finalmente, para poder imprimir el valor que recibe la función, este tiene que tener un tipo que pueda imprimirse. En el caso de Rust, esto se representa con el hecho de que un tipo implemente el trait display. Lo primero que uno aprende
con el lenguaje es usar tipos específicos como un entero de 32 bits. Si comparamos esto con el ejemplo de Python, no implica exactamente lo mismo. Esta versión en Rust solo funciona con un solo tipo. La versión de Python va a funcionar con cualquier tipo que sea imprimible. Por el otro lado, si pasamos un tipo que no puede imprimirse en la versión de Python, nos encontramos con una excepción durante ejecución, mientras que en Rust ese modo de falla es imposible. Bueno, sí, no es imposible, pero es mucho menos común y no va a ocurrir en este caso. Pero si queremos la misma flexibilidad de Python en nuestro código, ¿qué podemos hacer? Una opción es usar parámetros de tipo, o type parameters. Los parámetros de tipo funcionan de manera muy distinta a Python, o para el caso Java. Estos utilizan un proceso de monomorfización, una palabra complicada que significa que el compilador mira a todos los usos de esta función con estos parámetros de tipo y genera código de máquina para cada combinación que ve. Efectivamente, copia y pega la misma función múltiples veces, reemplazando los parámetros con los tipos que fueron usados. Esto hace que el ejecutable generado sea, en general, lo más rápido posible, al costo de mayor tiempo de compilación y de ocupar más espacio en el ejecutable final. Pero este código de ejemplo va a fallar durante la compilación. Println es una macro, pero solo funciona sobre tipos que implementan el trait display. Y en este código no especificamos que t tiene que cumplir esa restricción. Acá nos encontramos con una de esas situaciones en la que Rust prefiere ser explícito. ¿Por qué? El compilador podría ver que todos los usos de la función t implementa display y permitirlo. Pero eso significaría que el contrato de la API de la función es implícito. Cambios en el cuerpo de la función podrían causar cambios en el contrato y que código existente deje de funcionar de repente, o permitir que código que debería ser rechazado sea aceptado. Otro problema es que esto requeriría evaluación global de todos los tipos involucrados, lo cual haría la compilación aún más lenta. También complicaría la implementación de buenos errores de compilación. Los famosos errores terribles de C++ generalmente son causados cuando uno usa incorrectamente una API de una función que está atrás de un template. Los templates funcionan de esa forma que acabo de describir, sin información extra sobre sus restricciones. Perdón. Por eso Rust requiere trait bounds, anotaciones específicas que restringen los tipos que pueden ser usados al llamar la función. Ahora con este código que ustedes pueden ver, el compilador puede saber que el argumento X siempre va a implementar display. Y al encontrar llamadas a la función, todo lo que tiene que confirmar es que el argumento usado tiene un tipo que implementa display. Igual, mencioné a la pasada que esto tiene un costo tanto en tiempo de compilación como en espacio del ejecutable. Si quisiéramos optimizar nuestro código en esos dos ejes, tendríamos que buscar alternativas. Una de ellas es trait objects. Si ustedes están familiarizados con lenguajes de bajo nivel, probablemente ya conozcan esta terminología, o tal vez bajo el nombre de vtables o tablas virtuales. Si conocen Java, sabrán que todos los objetos, excepto los tipos base como integer y double, se encuentran detrás de tablas virtuales. Ellas permiten que uno cambie implementaciones durante ejecución, por ejemplo, o tener una sola implementación de un algoritmo mientras se le pasan distintos tipos, porque el algoritmo todo lo que tiene que saber es cómo encontrar los métodos correspondientes en la tabla virtual. En memoria, la tabla virtual es un puntero al valor real y otro puntero a una lista de todos los métodos que ese valor tiene, con un formato consistente sin importar qué tipo el valor real tiene. Esto da muchísima flexibilidad, pero tiene un costo. Ahora, cada vez que llamamos un método sobre el trait object, el ejecutable tiene que perseguir punteros. La posición de los datos en memoria puede estar esparcida por todos lados.
haciendo la ejecución más lenta. Compiladores modernos pueden ayudar aquí, convirtiendo las llamadas virtuales en el mismo código que uno tendría con parámetros de tipos monomorfizados, pero en general el costo se paga. Por el otro lado, en la mayoría de los casos, la velocidad que provee la monomorfización no es necesaria, así que podemos usar trait objects. También hay restricciones que los trait objects tienen en Rust sobre qué tipos de traits pueden ser válidos. Traits que tienen funciones asociadas sin argumentos self, constantes asociadas y tipos asociados no son representables hoy en Rust como trait objects. Cada una de estas restricciones tiene la misma razón subyacente. ¿Cómo representamos esos elementos en memoria? Con las constantes tendríamos algunas alternativas de implementación. Para las funciones asociadas también hay algunas posibilidades. Como usuarios, hoy como programadores, podemos transformar la función asociada en un método, agregando un método self que después la implementación no usa. Para los tipos asociados, la situación es más complicada. Cualquier representación de los tipos requeriría evaluar tipos durante el tiempo de ejecución, no de compilación. Algo que Rust no está hoy en día en condiciones de hacer. Sería una capacidad que deja más preguntas que respuestas y requeriría muchísimo trabajo para poder implementar. Por supuesto, una posibilidad hoy es ignorar el problema y mover todos los tipos, constantes y funciones asociadas a otro trait para poder usar trait objects, dividir el trait problemático en dos o restringir esos elementos a solo casos donde el trait es sized. Otra restricción que hay es cuando tenemos más de un trait involucrado. Hoy en día no hay manera de convertir un trait object que representa un grupo de distintos traits en otro trait object que represente solo un subgrupo. Una idea que ha dado vueltas es la de tener un trait object con punteros a cada trait, a un trait object específico de cada trait, lo cual permitiría, por ejemplo, ir de box foo más var a obtener un box foo. Dados todos esos problemas, por ahí querríamos una alternativa hoy. Una de ellas, tal vez obvia, sería utilizar un enum. Un enum permite representar precisamente esto, un valor que puede ser una y solo una de varias opciones. Esta opción también nos da cierta flexibilidad. Podemos dejar la función sin modificar simplemente, que teníamos originalmente, si implementamos el trait correspondiente para el enum. Pero todo esto, como ven, nos da bastante trabajo. Tenemos que escribir bastante. Hoy en día toda esa repetición la podemos eliminar con macros o macros procedurales. Pero ¿cómo sería el lenguaje si tuviera facilidades para este patrón? Una propuesta que ha circulado es la de implementar enums anónimos. Esto permitiría restringir los tipos aceptados como argumento o retornado por una función a un grupo de tipos heterogéneos. Y como todos los tipos disponibles son un grupo cerrado, o sea, que el compilador sabe exactamente qué tipos son posibles, a diferencia de los traits, el compilador podría automáticamente proveer la implementación de display si tanto foo y var, en este ejemplo, lo implementaran. Este cambio no sería revolucionario. Nada de esto tiene demasiada complejidad de implementación. Puedo apostar que algo similar a esto va a existir en el futuro. Y si miran la sintaxis que estoy proponiendo acá, podemos ver que hay una relación directa entre traits y enums, grupos algebraicos abiertos y grupos algebraicos cerrados. Son el mismo concepto, pero con usos distintos. Si fuera una persona que apuesta, que no lo soy, apostaría que en el futuro la distinción entre traits y enums va a ser muy limitada y cambiar entre enums anónimos y trait objects será sencillo. Pero mientras uno está experimentando, todos estos detalles son irrelevantes.
Todo lo que uno quiere lograr es explorar los posibles diseños que uno puede llegar a querer, dependiendo del dominio en el que uno está trabajando. Esa es la razón por la cual lenguajes como Python, en los que se tiene muchísima libertad en lo que uno puede representar, a pesar de resultar en código que tal vez es menos robusto o fácil de mantener, son tan populares. ¿Qué podríamos hacer para acercar Rust a Python en este eje? ¿Los enums anónimos servirían, pero sería suficiente? ¿Por qué no tener también inferencia en el signature de las funciones? Bueno, Rust es muy conservativo en los lugares que acepta inferencia de tipos. Hoy en día es solamente en el cuerpo de funciones. Tenemos una regla fuerte de que los efectos del lenguaje tienen que ser localizados. Cambiar una porción de código en un módulo no debería causar que otro código no relacionado deje de funcionar. Si permitiéramos la inferencia de los tipos de argumentos y de retorno, la API que escribes hoy podría romperse fácilmente. Ese argumento es suficiente para oponerse a la inferencia de tipos en estas posiciones. Pero durante el desarrollo, vendría bien. Y durante el desarrollo, estás trabajando en un solo proyecto. ¿Cuáles serían las consecuencias de aceptar inferencia de tipo en funciones si lo restringimos solo a funciones privadas? Ahí solamente afectamos a la librería que estamos modificando. Ningún cliente nuestro va a ser afectado. Para mí, este es otro lugar en el que podemos hacer el lenguaje más fácil de usar durante el desarrollo sin perder la rigidez que nos da confianza en nuestras dependencias. Cambiando un poquito de tema, una solicitud común es el poder utilizar variantes de enums directamente como tipos. Hoy en día, lo que hacemos cuando necesitamos esto es crear un nuevo struct con los datos correspondientes a la variante. Pero en un futuro, creo que va a ser posible que podamos utilizar la variante directamente como si fuera un tipo. Esto no está diseñado todavía, pero ha habido conversaciones internas y estoy bastante convencido de que en algún momento esto va a estar disponible. Y ya hay ejemplos de cambios en ese sentido. Me vienen a la mente las expresiones let else, que solo están disponibles en Nightly. Acá ven una comparativa de usando el feature de let else y lo que uno tendría que escribir ahora. Permite limpiar un poco de código de algunos casos comunes. No es muy, en este ejemplo no es demasiado dramático, pero eliminar líneas de código siempre ayuda. Y como nota de color lo he usado en el compilador y originalmente no pensaba que fuera muy útil, ahora cambié de opinión. Uno de los casos que más seguido vemos causa confusión a la gente que aprende Rust es la cantidad de tipos que representan texto. No voy a entrar en detalles en este tema, sería una charla entera, pero sabiendo que existen string slices y heap allocated string, uno puede hacer el argumento que el tipo de string por defecto tendría que haber sido copy on write. Este tipo permite que teniendo dos string slices, al querer mutarlos, se convierte inmediatamente en un heap allocated string. Nos abstrae de tener que diferenciar entre los dos. Personalmente no creo que sea un cambio que vaya a ocurrir en el lenguaje, porque el poder identificar cuándo estamos alocando memoria y cuándo estamos modificando memoria ya alocada es muy importante para los programas de alto rendimiento. Pero al mismo tiempo podría llegar a hacerse más fácil convertir de un string slice o heap allocated string a un copy on write string. Creo que vamos a tener la opción en algún futuro de cambiar de string a copy on write string de manera más fácil. Una de las grandes ventajas de los enums es que uno puede hacer pattern matching sobre los valores. Es la habilidad del lenguaje que más extraño en otros lenguajes que no lo tienen. Pero no es perfecto. Pattern matching permite extraer un campo que se encuentre profundo dentro de un tipo. Pero en cuanto tenemos que pasar por un campo que es algún tipo contenedor, tenemos un problema.
no podemos seguir usando pattern matching. No importa si es Box, Arc, RC. Hoy en día lo que uno hace es escribir más código y dejar que AutoDeref funcione. En Nightly, para el tipo Box en particular, hay una sintaxis especial. Lo he usado seguido en el compilador y es útil, pero no tiene ningún camino de estabilización en el momento. Sin embargo, hay un proyecto para permitir que pattern matching también tome ventaja de AutoDeref en todos los tipos de contenedores, o al menos aquellos en la librería estándar que hayan sido opted in. La sintaxis no está finalizada, pero es muy probable que no haya sintaxis nueva. Simplemente más código va a funcionar. Si están acostumbrados a programar en lenguajes orientados a objetos, la segunda pregunta que se hicieron cuando empezaron a aprender Rust es: ¿cómo determino herencia? La reacción a la respuesta de Rust no soporta herencia es casi siempre: ¿cómo? ¿Me están cargando? No, no es una broma. Rust no soporta herencia por varios motivos, algunos prácticos, otros filosóficos. El principal que voy a mencionar es el famoso problema de diamante, en el que el árbol de clases de cuales se hereda tiene múltiples caminos al mismo origen. Algunos lenguajes tienen un algoritmo estricto para la resolución de miembros de superclases, otros te fuerzan a especificar el camino a utilizar para la superclase cuando el caso es ambiguo, y otros simplemente deciden no permitirte tener una clase que herede de varias clases. Uno podría imaginarse la siguiente sintaxis para herencia en Rust, pero no existe. Rust no tiene esto. Más allá de lo que permita el lenguaje, la experiencia a lo largo del tiempo ha sugerido que se pueda elegir composición en vez de herencia, porque nos causa menos dolores de cabeza al mantener nuestro software. Rust no nos da alternativa de usar herencia, pero composición siempre está disponible, donde ponemos la superclase en un campo. Pero sin soporte de lenguaje para herencia, cada vez que queremos llamar al método X, tendríamos que especificar el camino completo. Este ejemplo puede no parecer muy molesto, particularmente porque hay solamente 2 niveles, pero a la larga sí se vuelve molesto y difícil de utilizar a medida que tu código se vuelve más y más complejo. Aquí es donde capacidades de lenguaje que sí existen nos pueden ayudar. Si alguna vez se preguntaron por qué los métodos de string slice están disponibles en un valor de tipo string, es probable que hayan aprendido sobre autodereferencing. En cada expresión de la que accedemos a un campo o método de un valor, el compilador va a intentar primero encontrarlo sobre el tipo correspondiente, pero si no lo encuentra, va a tratar de agregar o remover préstamos. Y si sigue sin encontrar el método, el compilador busca todas las implementaciones de deref que hay sobre ese tipo. Deref es un trait que nos permite decirle al compilador: si tenés una expresión en la que estás buscando métodos y campos sobre un tipo A y no están presentes, pero están presentes en el tipo B, usa esos. Esto es muy útil cuando queremos abstraer un poco con qué tipo estamos interactuando, sin necesidad de hacer conversiones explícitas o costosas. Es la razón por la cual pedir prestado de un heap allocated string nos devuelve un string slice. Y también nos permite emular la experiencia de usar herencia. Si uno implementa deref aquí para el struct foo y var, que nos devuelve foo, luego podemos usarlo. En vez de en la manera original, podemos cambiar esto por esto. Si se fijan en la última línea, directamente llamo b.x. No tengo que saber que estoy pasando por foo. Hacer esto no es necesariamente idiomático y no nos permite reemplazar la funcionalidad de un método de la falsa superclase, pero eso no elimina la utilidad de este patrón.
Por supuesto, con traits también hay otras maneras de representar dependencias de funcionalidad utilizando super trait bounds. Esto sí es similar a cómo herencia funciona en otros lenguajes, pero no estamos heredando, simplemente esto es una assertion de que B está implementado sobre algo que también implementa A. Un caso que me resulta muy personal es el de iterators. No se molesten en tratar de leer eso. Es una implementación de un problema de un brain teaser usando Rust, pero es representativo del tipo de state machine que uno tiene que escribir para escribir un iterador a mano. Es mucho código y fácil de cometer errores. Estoy convencido que en el próximo año vamos a poder utilizar generators para escribir iteradores de manera implícita, al menos en Nightly, parecido a lo que uno haría en Python. Este código es equivalente al anterior. Hacen exactamente lo mismo y compilan a lo mismo. Para cerrar, quiero hablar de clone. Al llamar clone, nos estamos constantemente recordando que estamos copiando memoria. Es origen de muchos problemas cuando gente con experiencia empieza a aprender Rust. No podemos evitar intentar eliminar los clones innecesarios, cuando en realidad clone no tiene nada que ver con eficiencia. Un tipo pequeño puede implementar clone a un costo similar que copy, y un tipo grande puede implementar copy y ser fuente de problemas de desempeño. La idea de que clone es inherentemente ineficiente no es correcta. Lo que sí puedo imaginarme en el futuro es un nuevo trait que permita avisarle al compilador que si bien nuestro tipo no es copy, porque no puede crearse un nuevo valor simplemente copiando los bytes en memoria, que su implementación de clone es barata. Esto permitiría, por ejemplo, interactuar con RC y ARC sin tener que andar pensando de clonar. Ahora bien, si Rust llamara clone de manera automática, estos tipos contenedores pueden imponer algunos requerimientos en los que si uno clona demasiado de manera inconsciente, puede causar bugs, particularmente en código multithreaded. Este es uno de los casos que no estoy seguro, pero creo que en los próximos las próximas dos ediciones, los próximos 6 años, podemos llegar a cambiar el lenguaje para escribir clone menos. Cerrando, mostré un pantallazo de distintas partes del lenguaje. Muchos de ustedes probablemente ya conocían uno o todos, pero espero que les haya dado un poco de esperanza de que algunas de estas aristas pueden ser limadas en el futuro y que en el interín ahora sepan qué hacer para evitarlas. Gracias por su tiempo. No sé si hay preguntas. Oh. Muchísimas gracias. De lo que veo en Matrix no hay nada aún, pero si no te importa, me encantaría, mientras esperamos por si alguien escribe, a ver, si tú tuvieras los recursos infinitos y el equipo y todo, sí. ¿Cuál sería la primera cosa que tomarías y arreglarías? Es gracioso porque es algo que no he mencionado en la charla. Si pudiera tirar recursos de manera mágica, probablemente lo que trataría de hacer es ayudar a Matt Clad y toda la gente que está trabajando en Rust Analyzer para lograr que haya paridad en la forma en la que mostramos los errores. Porque el compilador, cuando lo llamas desde la terminal, hay un montón de esfuerzo para que se vea de una manera entendible, no importa qué nivel de experiencia tengas.
Pero en Rust Analyzer, más allá de que hace un esfuerzo impresionante para ser muy útil, lamentablemente la presentación no tiene la misma calidad hoy en día. Parte de eso es las APIs que provee Visual Studio Code no nos permiten hacer eso. Hay algunas alternativas que he explorado, pero que implicarían mucho trabajo para poder tenerlo en VS Code. Eso sería lo primero que me gustaría poder trabajar, hacer que la experiencia del IDE sea aún mejor que lo que es en la terminal. También cosas como, por ejemplo, hacer que el compilador sea stateful, significando que tenga memoria. Entonces, si uno está llamando al compilador muchas veces y estamos yendo en círculos, que el compilador pueda detectar eso y decir, mira, Te diga, oye, estás probando la misma cosa un poquito mucho, tal vez prueba otra cosita. Exacto. Realmente pienso que eso es algo que podemos llegar a hacer y hay un montón de ideas, como por ejemplo poder, si un error de compilación ocurre dentro de un test, el tratar de recuperar y correr el test y mostrar los valores del test en el error. Sí. Por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas hermosas que se podrían llegar a hacer, pero son esfuerzos muy grandes para simplemente poder mostrarlo. Y si no, o sea, si no es mucho preguntar, ¿todas estas ideas están documentadas? ¿Están o es ideas que como que la comunidad tienen y lo conversan, pero no se pone a papel aún? Hay Depende de qué idea estamos hablando. Uno de los lugares donde van a encontrar, si están interesados en ser parte de este tipo de conversaciones, uno de los lugares donde pueden ir para escuchar en qué está pensando la gente es ir a internals.rustlang.org. Ese sitio es donde muchas de las conversaciones ocurren antes de que haya un RFC, un Request for Comment. Sí. Para el momento que un RFC es creado, ya se ha hecho un montón de trabajo previo y ha habido muchísimas conversaciones. Esas conversaciones también ocurren a veces en Zulip, entre gente que es parte de los distintos equipos. Si bien está el T-Compiler, el equipo del compilador, también hay working groups específicos para distintas cosas. Por ejemplo, hay un working group para Async. Entonces, hay un grupo de gente que está dedicado a tratar de que usar async en Rust sea lo mejor que puede ser. Sabemos que no lo es hoy, pero que tratamos de mejorar cada vez de manera incremental. Y otras de estas conversaciones ocurren en el pasillo en conferencias como esta, o en chats. A veces alguien tiene una idea y queda dando vueltas en la cabeza de otra persona y reaparece 6 meses después con soluciones para algunos de los problemas que fueron identificados originalmente. Entonces es muy orgánico, pero insisto, si alguien escuchando esto quiere ser parte de estas conversaciones, internals.rustlang.org y el chat de Zulip de Rustlang, esos dos lugares son muy buenos lugares para empezar. ¿Me puedes hacer un favor gigante? Sí. ¿Tú estás en Twitter? Estoy en Twitter. ¿Puedes por favor tuitearlo? Porque con la cuenta de la conferencia podemos retuitearlo y a ver si alguien que está viendo, se inspiró de verte y dijo, yo he tenido esta idea por meses, qué ganas de compartirla. Ni hablar, sería llevar cualquier idea que uno tiene sobre cómo evolucionar el lenguaje, llevarla a esos dos lugares es la mejor manera, uno, de encontrar gente que piense como uno, y dos, de recibir feedback sobre qué te puede llegar a haber olvidado.
Así que Sí, sí, que también cuando estás pensando en algo, lo puedes haber estado planeando por meses y apenas lo presentas, alguien te dice: "Oh, ¿sabes que ya existe? a mí pasa. ¿Sabes que Ahí- se me olvidó esto?". Sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco tanto que hayas venido y de que estés con nosotros. Supongo que la gente te puede alcanzar a través de Twitter o el chat de la conferencia. Sí, en mi Twitter account es ecuber, EKVR, y sí, estoy disponible en cualquier momento, cualquier pregunta que necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar acá.